Muy bien, amigos. Hoy vamos a analizar un texto que no está en la biblioteca de Nag Hammadi, pero que fue preservado de manera muy limitada en un solo manuscrito y es de suma importancia para entender todo lo relacionado con el valentinianismo en la generación posterior a Valentín. Y me refiero a los extractos de Teodoto. Y dentro de los extractos de Teodoto tenemos, quizá, una de las más famosas citas que identifican la así llamada gnosis cristiana o gnosticismo de todos los tiempos, y esta es una cita que forma parte del contexto del tema del bautismo. Entonces, Teodoto, o alguien. Otro valentiniano desconocido escribe, cito, así como el nacimiento del Salvador nos apartó del origen y del destino, así también su bautismo, refiriéndose al bautismo de Jesús, nos ha sacado del fuego y su pasión de la pasión. Hasta el bautismo, el destino es real, pero después de él, los astrólogos ya no dicen la verdad. No es solo el baño lo que libera, sino la gnosis. ¿Quiénes éramos y en qué nos hemos convertido? ¿Dónde estábamos? ¿A dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De qué hemos sido comprados? ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es el renacimiento? En cuanto a los datos básicos, este texto se conserva en griego. Es un conjunto de notas escritas por Clemente de Alejandría, probablemente entre los años 180 y 205. Quizá provenga de varias obras valentinianas. Clemente menciona a los valentinianos en plural y a veces se refiere a ellos, pero tiene 5 menciones distintas de Teodoto, quien debió ser un valentiniano de segunda generación en Alejandría, donde Clemente estaba escribiendo. El texto está intercalado con comentarios de Clemente que a veces han sido eliminados y se conserva en el manuscrito del siglo XI, Códice Laurentianus 5.3. Se hizo una copia de este en el siglo XVI, pero todo proviene de este único manuscrito. Ahora, desde mediados del siglo XX, los estudiosos han dividido este texto en 4 secciones. En realidad, no hay divisiones en el texto mismo, así que todas estas fueron, en cierto modo, impuestas al texto, pero si les resultan útiles, las divisiones son sección A, capítulos 1 al 28, que hablan principalmente del Salvador y la semilla o chispa espiritual, la sección B, capítulos 29 al 43, 1, que trata sobre una variedad de temas, incluyendo al Padre, su posible sufrimiento, la sabiduría, el Creador, el origen de las semillas y el significado de la cruz como límite en los capítulos 43, 2 al 65. Esta sección es una sección autónoma porque parece que Ireneo usó. Ireneo y Teodoto, ambos usaron una tercera fuente que corresponde a este material, y este material habla de la sabiduría inferior y la salvación de los 3 tipos de seres humanos. Ahora, esto prueba, por cierto, que Ireneo tuvo acceso a material alejandrino. Probablemente material alejandrino en los años 170. Así que eso no es importante para la datación. Y, finalmente, la sección de capítulos 66 al 86 trata principalmente sobre el ritual cristiano, específicamente la vida ritual cristiana valentiniana, incluyendo el bautismo, la unción y las cosas que lo precedían, exorcismos, ayuno, imposición de manos y postrarse. Y la tesis aquí es que estos rituales liberan a uno del destino o del poder de los demonios estelares.
Ahora hay muchísimas cosas de qué hablar, porque este es un texto repleto de temas espirituales y esotéricos interesantes. Pero una de las cosas que se puede considerar característico es la constante interpretación de las escrituras. Casi no hay una sola cosa, enseñanza, idea o doctrina en este texto que no remita a una interpretación valentiniana de las escrituras. La interpretación de las escrituras puede sonar extraña para nosotros, pero tiene el mérito de ser más original que cualquier cosa previa. Por ejemplo, en la interpretación valentiniana de Juan 1:1, que dice, en archí inho logos, en el principio era el verbo, los valentinianos entienden que principio es una entidad espiritual llamada el unigénito, que es distinta del verbo o logos. Y cuando el texto dice que en él estaba la vida, en el verbo estaba la vida se considera como una entidad divina separada y se dice que es la consorte del verbo. Así que esto es solo una probadita de cómo funcionan las cosas. En Génesis 1:26, que dice, varón y hembra los creó, los varones se interpretan como nuestros dobles angélicos y las hembras son la semilla espiritual. Cuando estos dos se unen en la cámara nupcial espiritual, esto es la salvación suprema. 1 Corintios 15:29 es un gran problema para los académicos hoy en día porque dice que Pablo hacía que sus conversos se bautizaran por los muertos. Y los intérpretes valentinianos entendieron esto como que los ángeles se bautizaban por nosotros, los espiritualmente muertos, para que pudiéramos unirnos a ellos, y que Jesús vestía nuestros dobles angélicos como su cuerpo espiritual, así que, en cierto sentido, cuando Jesús vino a la tierra, él traía un cuerpo espiritual que era angélico y que ya era una parte espiritual de nosotros, como si fuera nuestra segunda mitad perdida, y la unión con ese cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual o angélico es la clave para nuestra salvación. Así que los valentinianos enseñaban que había tres predisposiciones humanas y a veces esto se traduce como naturalezas. El término griego es physis. Y yo prefiero predisposiciones porque naturaleza suena demasiado determinista. Los valentinianos no decían que todos estábamos predeterminados a ciertas naturalezas. Ellos decían que todos los seres humanos tienen una predisposición y afirmaban que tenemos una predisposición irracional de Caín, una predisposición racional y justa de Abel y una predisposición espiritual de Set, y que estas predisposiciones hacen que sea más fácil o más difícil alcanzar la salvación. No está del todo claro, pero según mi interpretación, todos tenemos estas predisposiciones mezcladas dentro de nosotros y la predisposición que predomina hace que sea más fácil o más difícil que seamos salvados. Si predomina la predisposición de Caín, entonces estaremos completamente atraídos solo por el nivel material y superficial de la existencia y ni siquiera pensaremos dos veces en las cosas espirituales. Y si domina la predisposición espiritual, seremos capaces y estaremos listos de inmediato para reconocer a nuestro doble espiritual, abiertos a experiencias espirituales, viendo cosas espirituales en sueños y visiones. Y yo creo, digo, uno también podría pensar en esto, en términos modernos, como una predisposición genética hacia la realidad espiritual o las experiencias espirituales. Probablemente es seguro decir que hay algo fisiológico en esto y que, simplemente por observación empírica, vemos que algunas personas son completamente insensibles a lo espiritual y otras son tan profundamente espirituales que casi parecen perder contacto con el mundo material, cosas como el dinero, la política,
etcétera, etcétera. Así que creo que estas tres predisposiciones surgen de la observación real de personas reales y no son, por así decirlo, posturas deterministas rígidas que se imponen a las personas. Uno puede pasar de lo irracional a lo racional y a lo espiritual, y desafortunadamente también puede ir en sentido contrario. En cuanto a los rituales, son muy parecidos a los rituales que sobreviven hoy entre las comunidades cristianas, pero, por supuesto, hay diferencias modernas o, bueno, diferencias mínimas. El bautismo era algo muy importante, y era el sacramento, por así decirlo, para todos los primeros cristianos y también para los valentinianos. Ayunos, oraciones, postraciones, la imposición de manos, todo eso precedía al bautismo, porque el bautismo era ese punto final donde uno quedaba completamente protegido de la invasión demoníaca. Así que los bautizados no podían ser poseídos por demonios, lo cual era importante. Al imponer manos, se oraba por la redención angélica, que significa que los humanos, con nuestra semilla y núcleo espiritual, seríamos unidos con nuestro ángel particular, nuestro doble divino. Los valentinianos se encargaban de exorcizar las aguas del bautismo, es decir, de librarlas de demonios acuáticos y otras entidades malignas que podrían unirse accidentalmente con el creyente cuando éste es bautizado, y eso hace que sea muy difícil exorcizar a ese demonio en particular. Los valentinianos, como sabemos por otros textos, apoyaban las curaciones y las profecías, y en su ritual eucarístico consagraban tanto el pan como el aceite para convertirlos en poder espiritual. El aceite lo usaban para ungir a las personas después de su bautismo. Y el uso de aceite o de algún tipo de agente para ungir como representante del Espíritu Santo era muy popular en todas las formas del cristianismo oriental en los siglos II y III. Así que, para quienes estén listos para leer los extractos, existen algunas traducciones modernas muy recientes y, en general, confiables que están disponibles. Si pueden conseguir la segunda edición de Gnostic Scriptures de Bentley Layton, ahí hay una traducción de David Breaky y también una traducción de Jeffrey Smith en su libro Valentinian Christianity. Ahora, las diferencias entre estas dos traducciones son que Layton selecciona y elige lo que quiere traducir, así que, y a veces él, o mejor dicho Breaky, quien está actualizando a Layton, proporcionará encabezados útiles, pero omitirá lo que considera son los comentarios de Clemente. Aunque, no siempre. Jeffrey Smith simplemente ofrece una traducción directa, ya saben, sin encabezados ni divisiones. Pero sí noté algunos errores. Nada terriblemente grave, pero así que realmente depende de lo que quieran obtener de estos textos. Y quizá quieran probar ambas traducciones. Para todo lo relacionado con los valentinianos, el magnum opus es el libro de Einar Thomasen, La semilla espiritual. Es un poco caro, pero si pueden conseguir estas 10 páginas, de la 28 a la 38, esas se enfocan en los extractos de Teodoto. Y con eso concluimos nuestra introducción a los extractos de Teodoto, y es un placer y un honor poder presentarles esta información. Es uno de mis textos favoritos, y es de suma importancia para cualquiera de ustedes que quiera entender el cristianismo valentiniano. Originalmente se conserva en griego. No existe una traducción al copto. Así que es una de nuestras mejores fuentes al valentinianismo de la segunda generación, es decir, justo a mediados del siglo II,
entre aproximadamente el 120 y el 175. Échenle un ojo. Cuéntenme qué piensan y bueno, espero con interés leer sus comentarios. Cuídense.